de Cristo. Y de gozarse por lo que Dios hace a través de uno para a través del trabajo que nosotros hacemos, pues se sienta el gozo como si tú lo estuvieras haciendo. Y precisamente a eso se refiere el legado. Algunos hermanos en su trabajo, en su carrera, diseñadores, llegaban a su tiempo límite para la libertad de hablar o de caminar o de ponerse de pie o trasladarse de un lugar a otro por causa de la edad. Pero cuando veían a aquel a quien ellos habían enseñado, allá en su lugar donde estaban, se gozaban de saber que el trabajo que ellos habían hecho no era un trabajo en vano, sino que tenía un resultado, tenía un efecto, tenía un progreso. Y se sentían como si ellos mismos estuvieran en el momento de la presentación de aquel de quien habían recibido esa enseñanza. Y el apóstol Pablo se sintió de esa manera también. Y déjame decirte que el apóstol Pablo no tenía hijos hermanos. No he visto si el apóstol Pablo se haya casado. ¿Alguien sabe si Pablo se casó? Él nunca se casó. Dice en el libro de sus escritos a los Corintios: ojalá todos fuesen como yo, que tenía un don de abstinencia y un don de poder mantenerse con un propósito de buscar a Dios sin la necesidad de poder estar enredado o instruido en trabajos naturales, terrenales. Y él se enfocó en el servir a Dios, agradar a Dios. Por eso él escribió en la palabra, dijo: el casado tiene dos trabajos, de cómo agradar a su mujer y cómo agradar a Dios. En cambio, el que es soltero, un solo trabajo, de cómo agradar a su Señor. Pero tenía otra labor y lo presentó de esta manera: segunda de Timoteo, en el nombre de Jesús. Vamos a leer. Amén. Capítulo 1. Capítulo 1 dice de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo,
voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores por limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual recibió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Retés la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ya sabes esto, que me han sido contrarios todos los que son en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Antes, estando él en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Debe el Señor que hay misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Puedes sentarse. Por el Padre, por el Señor. El apóstol Pablo le estaba dejando algo a Timoteo. Y estaba reconociendo el trabajo y la entrega de Timoteo. Una característica muy importante en los que han creído al Evangelio, que no son, dijo el apóstol, no son personas de logrado ánimo. No son personas inconstantes, sino que él muestra esto y dice que esta forma de adorar a Dios, declara él, recibió primero en su abuela Loida. No habla del esposo, el abuelo, no habla del papá, del Timoteo, pero habla de la fe de Loida y la fe de Eunice y de la fe que recibió Timoteo. No refirió la fe del abuelo, no refirió la fe del papá de Timoteo, pero sí refirió a estas dos mujeres que trajeron una labor enseñando
una fe no fingida, a que sea sincero, a que sea honesto, a que sea claro, a que sea fiel en lo que dice y en lo que hace, porque eso hace que haya una virtud especial en la persona. El apóstol Pablo reconoce que esta es una de las características especiales del creyente. Y le dice a Timoteo, quizás como algunos hoy se sientan de esa manera, que ahí tienen el don, ahí tienen la virtud, pero ¿cómo está? Está como el camino que humea, pero ahí está el don. Y le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que tenía que hacer algo con ese camino. ¿Qué le tenía que hacer? Tiene que avivarlo. ¿Y cómo lo voy a avivar? ¿Cómo voy a avivar el camino que está humeando? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a ocupar para que éste tome fuerza? ¿Qué voy a ocupar para que éste se pueda levantar? ¿Qué voy a ocupar para que pueda tomar ese vigor y mantenerse firme hasta que Dios le permita levantar ese ánimo? Los apóstoles en medio del agua, cuando estaba la turbulencia, su ánimo se fue hasta abajo. Pero vino Jesús y les dijo: tened ánimo, amén, esforzaos, recobren esa fuerza, recobren ese brillo, recobren otra vez esa visión y no cambien por causa de las circunstancias, porque hay una promesa de parte de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: no te avergüences del Señor. Una de las cosas muy importantes que sirven para que usted no pierda esa fortaleza espiritual es no avergonzarse del Evangelio. Porque cuando uno se avergüenza del Evangelio, eso causa una fuga en tu fortaleza espiritual. Cuando empiezas a dudar de lo que Dios te ha dado, cuando empiezas a dudar de lo que Dios ha puesto en ti. El apóstol en el verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, pero en nosotros entra el temor. ¿Quién no ha sentido temor? Yo he sentido temor, y a veces hasta he sentido miedo, he sentido incertidumbre, pero hay algo que nos ayuda a mantenernos en la posición, aunque no en la condición y en la fortaleza, pero sí en la posición. El apóstol dijo: no te muevas, no dejes que cualquier pensamiento, cualquier ideología cambie tu manera de pensar. Digo, no dejes, no te vayas a mover fácilmente de lo que has creído. No importa que esté en la necesidad tremenda, que la necesidad sea tan fuerte, que el problema sea tan golpeado en tu vida, pero no permitas que cambie lo que Dios ha puesto dentro de ti. No nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino un espíritu de fortaleza y de amor y de templanza. Amén. Esa virtud de la templanza es fácil tenerla. No es fácil. Porque puede que una frase, puede que una acción cambie tu temperamento, que cambie tu idea, que cambie lo que es tu ánimo. Y ahí es donde quiere el Señor que trabajemos con
con respecto a que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar. Porque la templanza es algo que te mantiene firme. Escuchando el mensaje de nuestro hermano con respecto a la esperanza de gloria. ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que te mantiene firme a pesar de las necesidades? Una esperanza. Es esperanza de gloria y no es cualquier esperanza. Y es algo que no lo tienes ahorita, pero sabes que lo vas a recibir. Y es lo que ayuda a volver a levantar ese ánimo para continuar, ya sea estando quieto, porque la palabra que dice la Escritura no es que usted corra, que avance demasiado, no, sino que una de las razones para poder estar firme también es tiempo de estarse quieto. Cuando la marea es fuerte, cuando la tormenta es fuerte, es preferible que estés quieto para que no te arrastre. Mejor ponerse firme y mantenerse en la manera de pensar. El apóstol le dijo a Timoteo: tú no te avergüences de esto, mantente firme. Gloria al Señor. Pero no te estés quieto en participar. ¿A quién le gusta participar de las cosas del Evangelio del Señor? Porque hay un punto de acción que no debemos descuidar. La Biblia dijo que hablemos a tiempo y también fuera del tiempo. Amén. Cuando el apóstol le dice a Timoteo: mira, no te avergüences del Señor, no te avergüences del testimonio del Señor y tampoco te avergüences de mí, pero hay una cosa que tienes que hacer: no dejes de participar. Sabes que el trabajo del enemigo es hacernos dejar de participar. Cuando usted deja de participar, ¿qué te causa? ¿Qué te causa? A los que hemos estado constantes y dejas de participar, ¿qué te causa? ¿Verdad? Te desalienta, pero también te pasa algo muy esencial, que pierdes la práctica. Pierdes la práctica a tal grado que cuando quieres comenzar otra vez, sientes el mismo temor del inicio, siempre la misma presión del inicio, empiezas a sentir más calor como si fuera el Espíritu Santo tomándote, pero no, es la presión de tu cuerpo, porque tienes el temor de fallar, de no hacerlo bien, de no concordar con lo que tú estás diciendo, con lo que quieres manifestar, y las palabras se empiezan a revolver dentro de tu cabeza y ya no empiezas a buscar qué decir, y luego digo: ¿y ahora qué digo? Por eso cuando el apóstol empieza a hablar de esta palabra, el de ser participante de los trabajos del Evangelio, dice allá, según la virtud de Dios. Esto me está diciendo que no es lo mismo el trabajo de un evangelista, el trabajo de un maestro, el trabajo de un pastor, el trabajo de un doctor. Es el trabajo relacionado al Evangelio, pero tiene una diferente acción, diferente forma, diferente propósito, pero tiene que participar de ello para que se pueda adiestrar cada día más y más. Amén. Por eso yo ayer le decía a los jóvenes: ¿qué sientes cuando tú participas en el servicio de Dios? ¿Qué sientes? ¿Sientes presión? ¿Sientes obligación? ¿O sientes emoción? ¿O sientes un impulso para hacer lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que sientes? Porque es muy importante. El apóstol
también como que tienes la misma forma, el mismo modelo, como que lo vas haciendo también de la misma línea, y te aconsejo que lo que Dios puso en ti, pues empieces a avivarlo, a despertarlo. Pero ¿cuándo va a despertar? ¿Cuándo lo va a ejercitar? ¿Cuándo va a ser una persona capacitada si no lo practica? A ver, no va a poder. Tienes que practicar. Hermano, yo quiero hacer eso. Bueno, pues empieza a practicar. El apóstol Pablo puso que los que son participantes de la ley, de los que son participantes de las cosas, comidas suaves, digo, son personas que no son hábiles en la palabra, sino que les falta todavía. Amén. Y lo que a él le interesa y al Señor le interesa, dice acá la Escritura, que yo sea un participante del Evangelio según la virtud de Dios, que nos salvó, que nos llamó con una vocación. Ahí está, una vocación santa, separado para un trabajo especial delante de Dios. Dice acá, no conforme a nuestras obras, más según el intento suyo y la gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús, antes de que el Señor haga el sol y antes de que el Señor haga la luna, y empiece a correr los minutos, los segundos y las horas, los días, los meses, los años, los siglos. Antes de eso, el Señor ya había puesto en nosotros esta virtud, nos había llamado y nos había dado una vocación. ¿Qué es la vocación? La acción a la que tú eres apta para ejercitar. Amén. La acción a la que tú eres apta para aplicar. Esa es tu vocación. Amén. Que no lo vas a tener que buscar por muchos lados, sino que Dios mismo te hará desarrollarlo de una manera natural. Miren que yo tuve el deseo de aprender a requintear en la guitarra. ¿Sabe qué? ¿Qué creen? Ya tengo más de 50 años y no he podido sacar una alabanza con las cuerdas de la guitarra. Y cuando yo veo a otros que lo hacen, digo, es que no es fácil. Y lo quiero hacer y no me sale. Veo la coordinación que existe en la batería y digo, yo no lo veo fácil, ahorita lo hago. Y se me revuelve y me sale volando las baquetas. Y me voy con el teclado y se ve más sencillo porque como que hasta que me flotan los dedos en el aire y va saliendo el sonido, digo, vamos a hacerlo. Y nada más no. Oiga, Señor, a cada uno Dios nos ha dado una vocación. Y en esa vocación a la que Dios nos ha dado tenemos que ejercitarnos, participar del Evangelio a través de esa virtud que Dios nos ha dado. Amén. No te obligues a hacer algo que no es tu vocación. Hay muchos que dicen, yo quiero hacer esto, hermano, yo quiero ser. Hay uno que me dijo, yo quiero ser evangelista. Pues vamos a ver, que voy a poder explícame una palabra de parte de Dios para motivar a alguien. Y me lo empezó a explicar, pero regañando. Dije, no, ese no es tu campo. No es tu campo. Amén. A ver, haz esta otra forma y a ver qué
Hay alguien que tiene esa vocación de poder inventar alabanzas a través del Espíritu y miren cómo le salen sus cantos. A tal grado que cuando usted lo escucha, el efecto del Espíritu a través de la letra llega a tu corazón y empiezas a cantarlo y de repente estás llorando y dices, ¿pero por qué? Porque eso es inspirado por Dios. Amén. Dios puso este trabajo en nosotros para hacerlo de una manera especial, pero requerimos de un cuidado. Dijo el apóstol, tienes que aprender a través de la Escritura, a través del Evangelio, a través del Espíritu Santo, guardar tu depósito. ¿Qué significa eso de guardar mi depósito? ¿A qué depósito se refería? Amén. ¿Qué es lo que quería enseñar al apóstol? Una integridad del servidor. Una integridad en el servicio en las áreas que corresponden a la vida de un ministro. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 23 dice la Escritura, que el mismo Dios de paz os... ¿Qué va a hacer el Dios de paz? ¿Verdad? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Las tres áreas del ministro tienen que ser guardados por el Espíritu Santo para participar en los trabajos del Evangelio según la virtud que Dios puso en él: espíritu, alma y a Dios le interesa que cuando nosotros entremos bajo esa forma, bajo ese modelo, bajo ese ministerio que empezamos a sentir fluir en nuestra vida, decíamos el día de ayer, porque el trabajo que Dios nos da o el legado que Dios nos da no lo vamos a adquirir en otro lado, sino que viene de dentro de nosotros. Porque el que cree, como dice la Escritura, de su interior, de allá, porque la Escritura dijo que Dios ya nos puso algo, y ese algo que Dios ya puso dentro de ti, ese es el que va a producir. Amén. Por eso 1 Corintios capítulo 2, verso 12, lo dice así: y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha. Ya te dio una vocación, ya te dio un ministerio, ya te dio un trabajo. Ahora, ¿qué me toca? Ejercitarlo. Participar de los trabajos del Evangelio, ejercitando la vocación que Dios ha puesto en mi vida. Pero ¿sabe qué hacemos algunos? Lo agarramos, lo envolvemos en un pañuelo, le ponemos una bolsita, luego le envolvemos en una toalla y luego lo ponemos en un zabucán, después lo metemos en una caja y lo metemos debajo de la cama. Así hacía mi abuelo cuando agarraba sus monedas. Lo valioso que tenía lo hacía de esa manera, bien envuelto, y luego se retiraba a la otra persona. Muchos, la virtud que Dios le ha dado, le hacen así: lo agarran, lo sienten, lo detienen, lo guardan, lo envuelven y lo guardan. Responden para que ahí esté quietecito y no le cause problemas. Amén. Pero la Escritura dice que el apóstol Pablo, por causa de la virtud que Dios le puso, por causa del trabajo que Dios le dio, por causa del Espíritu que Dios le llenó, dice: yo
padezco tribulaciones. ¿Así lo dijo Pablo? Así lo dijo. Así lo dijo. El Señor. Solamente lee el capítulo 2, verso 3. Y dice así: tú pues, ¿va a ser fácil todo? No. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Pero aquí hay algo muy importante, que cuando las cosas no funcionan como yo planeé, como yo pensé, como yo creí, como yo ideé para que sucedan, y no funcionó, al contrario, hubo vientos contrarios, hubo problemas que no permitieron que se cumplan, mi ánimo se va hasta abajo, mi deseo se va hasta abajo, mi fuerza se va hasta abajo, y mis ganas de seguir se van también hasta abajo. Y dicen: creo que eso no es para mí. Pero no saben que a través de esos trabajos Dios nos está ejercitando. Amén. Nos está ejercitando. Pero tenemos que hacerlo de una manera correcta. No se vale hacer trampa. Verso 5. Aún también el que pelea, el que lucha, el que sufre estos trabajos, no recibe recompensa si no lo hace de una manera legítima. Amén. Entonces aquí no hay trampas. El que quiera hacer trampa, algo va a pasar. ¿Sabes qué va a pasar? Que no va a poder recibir lo que desea, que no va a poder sentir lo que quiere sentir, que no va a poder avanzar en lo que tiene que avanzar, porque está haciendo trampa. Y es necesario que vuelva otra vez a iniciar y hacerlo conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo no dijo: yo lo quise, yo lo procuré, yo lo deseé, sino que él puso este testimonio, verso 1. ¿Qué dijo él? Él lo usó. ¿Verdad que no me lo usó? Pero Dios hizo que él lo sienta. Porque cuando Ananías fue a orar por él, el Espíritu Santo le dijo a Ananías: este instrumento escogido es para mí, para que sepa cuánto tiene que gozar por mi nombre. Si Pablo hubiera visto lo que iba a venir más adelante, de buena gana no se compromete. Pero el Señor dijo y testificó. Creo que el hermano Ananías no le dijo lo que el ángel le dijo respecto al trabajo de Pablo. Él solo fue y le dijo: el Señor me mandó para que yo ore por ti. No le dijo: ¿sabes qué? Ahora vas a ser un ministro, vas a ser un apóstol, te van a azotar, te van a encarcelar, te van a golpear, te van a menospreciar, vas a sufrir por lo que hoy vas a recibir. No le dijo eso. A lo mejor hubiera dicho: ¿sabes qué? No lo quiero. No ores por mí, prefiero estar ciego. Pero como había en su corazón un deseo, pero no era
el vivo celo de Dios. ¿No así lo dijo? Os celo, así lo dijo él. Amén. Se paró allí, vio lo que Dios había puesto en él y dijo: ahora yo hago que estos entren también, así como yo lo creo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí lo dijo. Acá está, véalo conmigo otra vez. Verso 12, 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No sé cómo lo va a hacer, pero él me dijo que me va a dar todo lo que necesito. Él dijo que me va a cuidar, él dijo que me va a guardar, él dijo que me va a dar lo que yo requiero para este trabajo. Entonces, si yo no me avergüenzo, y yo sé que lo dijo es poderoso para hacerlo. ¿Usted cree que aquel que te llamó es poderoso para hacer que se cumpla en ti lo que él pensó para ti? Parece que creo que sí. ¿Cómo lo va a hacer, Señor? No lo sé. Ese es tu problema. Pero si tú dijiste que yo haga esto, lo voy a hacer en tu nombre. Amén. Y tú me vas a dar la forma, tú me vas a dar la herramienta, tú me vas a dar todo lo que requiero para poder cumplir lo que tú dijiste que yo voy a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Pero Dios tiene la autoridad, potestad para poder hacerlo. Aquel que el Señor le dio la labor de evangelizar, ¿sabes cómo le dijo el Señor? No le dijo: estudia homilética, hermenéutica, estudia compendio, busca el diccionario para ver qué palabras le vas a decir a la persona que no se la sigue, su moral, sus pensamientos, ¿no? ¿Sabes qué le dijo el Señor? Cuando alguien te mande algo de ti, dice: no pienses lo que vas a decir, porque yo, así digo, yo pondré palabras en tu boca, palabras de sabiduría que nadie te va a poder contradecir. Amén. Yo lo voy a hacer, dijo el Señor. Es que yo voy a ir, Señor, ¿y qué le digo? Y si me pregunta alguna cuestión que yo no sé, no lo pienses, yo voy a poner palabras en tu boca. Y a veces me sorprendo por lo que yo hago. Y los que han hablado la palabra a alguien, estoy seguro que también se sorprenden de cómo Dios te pone palabras en tu boca y luego dices: podía decir eso. ¿No le ha pasado? No me ha pasado. De repente alguien, esta vez pasada, vino un pastor y me empezó a decir de algo que yo estoy haciendo. Y me dice: y la Biblia dice que la cizaña está dentro de la iglesia y dentro del grupo y está haciendo eso, y mira que es fulano. Le digo: espera, no es así. ¿Pero cómo? No, es que la Biblia no dijo que la cizaña está a un lado del trigo, sino que está dentro. Me dice: no le he visto, es un pastor. Y no lo he visto. Le digo: yo ya lo vi. El Señor ya me dijo que la cizaña no está a un lado, no está atrás, no está adelante, no está a un lado, está dentro del trigo. ¿Y cómo está eso? Léelo, mira, la Biblia lo dice así. Y aparte, respaldado por el apóstol, y dijo allá que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, nuestro hermano, nuestra hermana. Oiga, no pensé que porque mi hijo es contrario a mí, porque la Biblia dijo que los enemigos son los de mi casa, y yo ya, oiga, hermano, gracias a Dios que me estás enseñando. Yo te vine a decir algo y tú me estás enseñando ahora. Le dije: no, porque la Biblia dijo que todos vamos a ser enseñados.
se los expliqué a ustedes porque ahí estando en el taller, en esa pregunta que me hizo el pastor, el Señor me dijo que esto no es así, es así de esa manera. Y se lo expliqué, y luego yo también me quedé sorprendido y dije, tampoco lo había visto así. Pero Dios sabe que obra, y en el momento que lo necesitamos, el Señor nos envía la luz para que podamos conocer su voluntad. Dios hace ese trabajo. Y el apóstol Pablo dijo ahora a Timoteo, hijo Timoteo, no era su hijo natural, pero era una persona que había recibido de parte de Pablo la enseñanza del Señor y estaba formándose como un ministro también. Dios tiene también el trabajo para contigo. A lo mejor tu papá no es predicador, tu mamá no es una persona que haga una labor muy grande en la iglesia, pero puede tener algo, una fe no fingida. Tener una fe no fingida, tener una fe firme en buscar a Dios puede trascender y puede hacer que los que vienen en las generaciones de abajo reciban también esa bendición. La abuela, la mamá, y luego fue a caer Timoteo. Y Timoteo fue el que escribió las cartas del apóstol Pablo, se lo mandó a Timoteo. Timoteo dijo esto, es muy importante porque no es para mí, sino es para todos los que el Señor quiera llamar a través de este evangelio, y lo empezó a distribuir el evangelio y ha llegado hasta aquí, a Tucumán,